Continuamos. Video número 3. 2, 3, 3. Y vamos a hablar, mientras je partage l'écran, de las finales sordas. Otra de las cuestiones que hace que todos queden un toque sin mareados, que es que hay muchas finales. Ahora voy a explicar a qué le decimos una final, pero bueno, finales sordas, o sea que no suenan. Cuando decimos sorda, no es que no escucha, sino que no suena, ¿ok? ¿Cómo se compone una palabra? Nosotros tenemos una manera escrita, ¿no? Y en esa nos vamos a enfocar para determinar qué es lo que pronuncia y qué es lo que no. Una palabra tiene sílabas. En francés funciona de la misma manera, tengo sílabas. Hay una pequeña diferencia. Como se pronuncia distinto a cómo se escribe, nosotros diferenciamos entre sílabas que son gráficas y sílabas que son fonéticas. Muchas veces una sílaba gráfica, ¿sí? Por ejemplo, una palabra tiene 2 sílabas gráficas, ¿ok? Pero una sola fonética. Es el caso, por ejemplo, voy a volver al tablero que teníamos antes, que por suerte no lo borré. Tac, 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 y tac. Es el caso de bon. Yo, si tengo que dividir esto en sílabas, vamos a borrar. Y lo vamos a volver a escribir. Si no, es un cachengue que no se entiende nada. Ahí. Yo tengo bon. Gráficamente tengo 2 sílabas. Esta, bueno, en realidad sería esta y esta. ¿Ok? Una sílaba, 2 sílabas. Pero fonéticamente dijimos que la E no va a sonar. Entonces yo solo tengo fonéticamente una sílaba. Entonces ahí es donde entra cuando una final, ¿sí?, sea una sílaba o una letra en posición final, va a ser sorda. Y me dice machete, porque son bocha. Entonces, voy a dejar la tablet por acá, por si tengo que escribir algo. Que el French Bunker tiene un escritorio muy hermoso, pero no tan grande, porque no hay lugar. Entonces tengo que hacer medio Tetris. Vale. Tenemos las consonantes finales o letras finales que son sordas. Es más, vamos a ir haciendo una listing, ya que está el tablero. Entonces, vamos a tener en posición final la S, salvo que vaya a hacer una liaison. Ya me voy a explicar sobre la liaison, pero en posición final, generalmente la palabra sola, pensemos la palabra sola como unidad, no suena. La T, el sonido T, no suena. La C tampoco suena en posición final. La P tampoco suena en posición final. La G, hay algunas palabras que terminan en G, como long, como L-O-N-G, como en inglés, long, tampoco suena la G. La L tampoco suena en posición final. Va a haber algunos casos en los que por la intervención de alguna vocal previa la voy a escuchar, pero tiene que ver con la conjunción. En general no va a sonar. La R, en la gran mayoría de las palabras, la R en posición final no va a sonar. Tengo algunas excepciones. De todo yo tengo excepciones. Ninguna de todas las reglas del francés, bueno, salvo la liaison y alguna que otra más, no son reglas estáticas, ¿sí? Tienen un montón de excepciones. Y hay que entender también que la lengua, como dijimos antes, es algo que está vivo y que se modifica y que se siente influenciado por otros idiomas. Por ejemplo, yo estoy diciendo que la P no va a sonar en posición final. Pero si yo digo stop porque es del inglés, voy a pronunciar la P. ¿Se entiende? Entonces, son las reglas de la fonética, pero tienen excepciones siempre. Entonces, dijimos la R, la X en posición final no va a sonar. La Z en posición final no va a sonar. Y no voy a hablar de posición final, pero
vamos a hacer un apartado en que la H, ¿sí? Tengo una H muda y una H aspirada, como la del inglés. Entonces, tengo dos versiones de la H, la muda es la que no va a sonar, ¿ok? Entonces, ¿qué más tengo? El sonido que generan estas letras, ¿sí? En este caso son todos los mismos. En el caso de la Z puede sonar como Z vibrada o como S. En el caso de la C va a sonar como una K. En los casos en los que suena como una K, digo, ¿no? En posición final no van a sonar, pero es que tengo más. Y es que, en cuanto a las vocales, voy a cambiar el color. Esto es regla y se lo escriben en un brazo, tipo tatú. La E en posición final sin acento, en posición final nunca va a tener un acento grave, siempre va a tener un acento agudo que es como el del español. En posición final, entonces, en posición final sin acento, no suena. Regla. Y esto me trae a que hay muchas conjugaciones verbales que terminan en E, ¿sí? La desinencia del verbo, cuando yo conjugo un verbo. La parte de atrás del verbo es la que me indica la persona que actúa. Y acá les voy a explicar un secretín de uno de los grandes problemas de la fonética en los verbos. Pero esto significa que hay desinencias verbales, ¿sí? De la conjugación que no van a sonar tampoco. Voy a borrar esto. ¿Voy a borrar esto? Sí. Esto es en general. Va, mierda. O merde, también pueden decir. Esto es en una situación general, ¿ok? Siempre la E en posición final, si no tiene acento, sea verbo, sea lo que sea un sustantivo, no va a sonar, ¿ok? Vamos a tener una E particular, por ejemplo, cuando yo tengo esta palabrita, como le jour, pero ven que no es le, es le. Se está cayendo, se llama caduc o muet, o sea, caduca o muda, se está cayendo, casi que no suena, si no, no podría pronunciar, diría l, ¿ok? Entonces, como el le jour. Entonces, para esos casos tengo una E particular que me ayuda a pronunciar, pero no es la E real, como la conocemos nosotros. Entonces, lo que me queda es explicarles esto de la desinencia. Voy a borrar. ¿Qué es lo que sucede con las desinencias? Dijimos, yo tengo en los verbos una raíz y una desinencia, ¿no? Voy a poner una palabra del español. Comer. Pues, comer. Comer es el verbo en infinitivo, ¿sí? Si yo lo conjugo en presente, voy a decir, yo como, tú comes, él, ella, comen. No, perdón, come, porque es en singular. Me quedo medio chafi. Ahí, come, ¿ok? Yo lo que estoy viendo es que pronuncio la O que se condice con la primera persona del singular yo. El ES que se condice con la segunda persona del singular tú. Y la E que se condice con la tercera persona del singular, él o ella, ¿ok? Entonces, como nosotros en español usamos el sujeto tácito, eso significa que está sobreentendido, no necesito decirlo. Digo, como todos los martes, ya, bueno, no comía nunca, como pizza, ¿ok? Entonces, eso sucede porque nuestras desinencias son orales y eso no sucede en el francés. Por ende, están obligados a usar siempre el sujeto. Uno dice, ¿por qué ellos siempre van a usar el sujeto? ¿Por qué siempre je mange? Tu, eso es una G. Mange. Il mange. Eso es porque nada de esto está sonando. Y esas son las desinencias. Esas son las que me indican quién come. Si yo, si tú, si él. O sí, el varón. Entonces, como esto a ellos no les suena, están obligados a usar siempre de manera escrita y de manera oral el sujeto, cosa que nosotros no, porque nuestra desinencia sí suena.
y se ve en esa desinencia quién está actuando. Entonces, las desinencias verbales también tienen omisión fonética, ¿sí? No se pronuncian, ¿ok? Voy a adjuntar otro PDF seguramente más adelante con todo detallado, cuáles son, para el que quiera ñoñar a lo gordo, o sea, ñoñar de verdad, cuáles son, qué sujeto, en qué tiempo verbal, de qué modo verbal, pero esto para principiantes me parece que hasta ahora es entenderlo y me parece que está bien, ¿ok? Genial. Entonces, las finales que no suenan en francés. Por ende, deberíamos ver las que sí suenan. O sea, estas que dije que no, ¿en qué casos sí van a sonar? Y eso es la liaison.